En mi casa, desde que tenemos uso de razón, todo huele a cloro y jabón por todos lados. Es una casa modesta y de mediano tamaño, así que mi mamá siempre se da la oportunidad de darle aseo diario, aunque no fuera necesario, o al menos yo así lo veía. Pareciera que en mi casa fuéramos los enemigos número uno de las bacterias y moscas, pero cuando fui creciendo ya me contaron la razón de por qué mis padres se enfocan en tener todo limpio y generar la mínima cantidad de basura, pero sobre todo basura orgánica, y todo fue por una extraña situación que sufrieron cuando eran jóvenes en el pueblo, de donde son originarios en el estado de Tabasco. Fue algo tan traumático para ellos, pues le costó la vida a una persona en su comunidad. Ellos dicen que cuando estaban chicos en verano no había sombra que les quitara el calor, así que se la pasaban la mayor parte del tiempo dentro de su casa para evitar estos golpes de calor, y apenas caía la noche y se levantaba un poco el fresco, era cuando salían a jugar, pues recién habían puesto alumbrado público por la plaza del pueblo, y ahí veías a la chamaquiza jugando la pelota o canicas o lo que fuera. Mi papá y mi mamá crecieron juntos, ya que sus familias, aparte de ser vecinas, eran socias, por así decirlo, porque la familia de mi mamá le rentaba tierras de siempre a la familia de mi papá, y ambas familias trabajaban la cosecha parejo. Mi papá siempre estuvo enamorada de mi mamá. Cuando ya eran más jóvenes, mi papá se daba sus escapadas por detrás del corral de su casa para ir a echar lío con mi mamá, con ella desde la ventana. Y en una ocasión que estaban de enamorados, ambos escucharon muchos tiros y la voz de un señor que pegaba de gritos, diciendo que lo dejaran en paz. Mi papá salió del sendero a ver quién era, y loma arriba vio un señor vecino, también del pueblo, que estaba tirado del suelo, manoteando y gritando con su sombrero, gritando que lo dejaran en paz. Lo que vio mi papá en esa ocasión era como una sombra negra a lo lejos que flotaba encima del señor, y en un impulso de valentía se fue a ayudarlo tirando piedras para espantar a esta cosa, y funcionó, pues la sombra se fue volando rumbo hacia el monte. Cuando auxilió al señor, él estaba muy lastimado por toda la piel, como de esas veces que te raspas y se ve la piel roja, llena de puntos rojitos de sangre. Así tenía la piel de la cara, cuello y brazos. Como el señor estaba en shock y no se dejaba cargar, lo que hizo mi papá fue jalarlo de una pierna hasta una casa vecina para pedir ayuda, y ya estando allí le curaron toda la piel con aloe vera. Aunque intentaron preguntarle qué fue lo que pasó, él no podía hablar, y como era vecino del pueblo, era una cosa, si no estaba en su casa de noche, era obvio que venía de la cantina, así que fueron a preguntar si alguien sabe qué le pasó en ese lugar. Cuando llegaron se llevaron la misma sorpresa, pues estaban igual de asustados. Otro vecino que también le entraba duro al aguardiente sufrió lo mismo, pero él lo tenían acostado en el suelo, y con alcohol le limpiaban las heridas que por desgracia estaban mucho pero mucho peor. Él decía que subiendo al monte iba rumbo a su casa, y como los demás presentes pueden confirmar, no iba ebrio ni mucho menos, sí se había tomado 2 o 3 tequilitas, cuando escuchó él un zumbido muy uniforme y fuerte, como si fueran 1000 mayates juntos, y buscando de dónde venía, vio que el sonido se arrojaba muy adelantito de un cerro, y como la luna alumbraba lo suficiente, pudo ver que a poco se iba acercando. Como él lo vio como una sombra, pensó que era algo malo, como un alma en pena o presencias del Señor, así que él apretó el paso y se puso a rezar en voz baja su camino. El zumbido fue cada vez más y más grande, hasta que lo sintió detrás de él, y como si esta presencia tuviera conciencia, mantenía la misma distancia y velocidad del paso del señor. De repente, él sintió una ligera comezón en el cuello, y sin dejar de caminar, soltó un manoteo pensando que sería un mosquito, ya que en verano abundan por el monte, pero lo que sintió era un insecto de proporciones imposibles. Era una mosca de más de 10 centímetros de tamaño. Era tan grande que con la palma de la mano la pudo agarrar y aventarla como si fuera piedra pesada, y cuando lo hizo, este horrible animal voló, y ahora planeaba de regreso, y se puso a merodearle la cabeza, como esos zancudos aferrados que te molestan en la noche al dormir. Entre el manoteo, sintió otro pellizco en el cuello, también pequeño, y luego otro, y de repente, fueron tantos los zumbidos que lo empezaron a marear, y lo hicieron perder el equilibrio. Entre el susto de no saber qué eran esas cosas, empezó a revolcarse en el suelo, tratando de espantar a estos horribles animales, y por fortuna, un par de atolondrados que también iban saliendo de la cantina vieron toda la acción. Uno de ellos afirma que él pensó que quien atacaba era un fantasma, y en su valentía fue a impedirlo con su amigo, pero ya viendo que eran moscas gigantes, las empezaron a espantar con el sombrero, y hasta en la locura con pistola en mano.
Algo llamó a las moscas gigantes, pues todas, de manera uniforme, se fueron volando como pelotoncito, y ya viendo que huían, se dieron cuenta que eran tantas y tan grandes que al volar parecía una sombra que tapaba a quien atacaba. Solo en esos 40 segundos que las moscas gigantes atacaron al señor, le dejaron muchas, pero muchas lesiones en toda la piel, y ya notando lo que hacían esas moscas, eran como sanguijuelas, te chupaban la sangre y lo hacían rápido y sin dolor. Si con solo poco menos de un minuto casi pierde la vida el señor atacado, podemos pensar que con 2 o 3 minutos todo el mosquerío te podía dejar seco fácil. Nadie sabía lo que estaba pasando, y la única solución que se les ocurrió fue dar aviso, así que llenaron de turbantes a un valiente en la cantina y lo mandaron a caballo a gritar por todos los senderos que bajo ningún motivo salieran de sus casas y cerraran todas las ventanas. Mi papá se quedó en la cantina hasta que amaneció, y platicando con la gente se empezaron a dar sus teorías de que podrían ser cosas del demonio. Todos decían que iban desde grillos, plaga, hasta mayates enormes. Ya siendo de día se animaron a salir, y en el monte fue que encontraron a uno de estos animales tirado sin vida al parecer. Era una mosca del tamaño de la palma de tu mano. Era toda negra, toda hasta los ojos, así por completo, y hasta pareciera que tenía colmillitos en la boca. La trajeron por todo el pueblo mostrando a la gente de que eso fue lo que atacó a 2 personas en la noche, y para cuando se lo quieren llevar al cura para que les dijera qué podría ser este ser, ni siquiera pudieron pasar la puerta de la iglesia, cuando esta mosca gigante cobró vida, o quizás nunca estuvo sin vida y solo estaba dormido porque se fue volando. Volaba lento, pues el peso no la dejaba ser tan rápida, y aunque pudieron seguirla para ver a dónde se dirigía, la verdad es que nadie se animó. Cuando cayó la noche, mi papá no fue a echar lío a casa de mi mamá, pues le tapiaron las ventanas por el miedo a estos seres. Esa noche desgraciadamente no faltó el señor, que no le tiene miedo a la muerte, y estuvo de valiente toda la noche moviéndose a caballo entre los senderos del pueblo, buscando estas mentadas moscas gigantes, y para cuando amaneció, desgraciadamente lo encontraron sin vida, y más seco que hueso de mango al sol. Curiosamente el caballo estaba sin ningún rasguño, lo que era difícil de creer, pues uno pensaría que las moscas gigantes también lo atacarían. Alguien de la comunidad se dio cuenta que las personas atacadas tenían algo en común, y era que ellos tenían los ojos de color claro, lo cual no era algo muy común en el pueblito. Con solo esa información a la mano, pensaron que por ahí iba el asunto, y pues fueron a buscar al pueblo a otra persona con ojos de color claro para hacer la prueba y ver si esto era verdad. Hasta eso, la única persona que quedaba con ojos de color café claro dijo que la ayudaba, siempre y cuando la gente se diera al quite, por si estos seres le querían hacer algo mortal. Esa noche mi papá estuvo presente en la bola, cuando dejaron en la loma a este valiente hombre esperando a tener contacto con estos increíbles seres, y desgraciadamente lo hubo, pero lo bueno es que la gente maciza le dio topón. Vieron como del tope de la loma había 2 personas que no se distinguían bien quién era, y como si estos sujetos manejaran a voluntad a las moscas, las guiaban hasta bajar y perseguir únicamente al amigo de los ojos claros, que estaba como carnada por así decirlo. Cuando los tuvo cerca, todos salieron con palos y mallas para pegar a las moscas o atraparlas, y allí todos pudieron corroborar la existencia de estas moscas gigantes. Una vez liquidados todos los horribles animales, ahora sí, se fueron detrás de los sujetos, y aunque arriba de ese monte no había sendero seguro para bajar por el otro lado, simplemente no los encontraron, como si hubieran desaparecido de la tierra, o quién sabe, la misma montaña se los haya comido. Pero ya con las pruebas dieron por hecho que todo esto era brujería. Las moscas las quemaron en una fogata bajo el resto de todo el pueblo a mediodía. Fue la única vez que se vio este tema en la comunidad, y fue tan traumática que hasta los que tenían animales de granja y los alimentaban con basura de comida dejaron de hacerlo para no traer moscas de cualquier tipo, y de allí nace el trauma de mis padres por todo querer tenerlo impecable y así no traer moscas. Abonando con información, en el mundo de la criptozoología existen los insectos llamados moscas de Dundas, en el que el folclore del norte de Estados Unidos son moscas enormes, mayores a los 13 centímetros y son carnívoras. Su presencia no está comprobada en la actualidad y se le atribuye que su llegada es en la migración europea a las colonias inglesas, junto a la creencia de que las brujas tenían el poder de manipularlas y hacerlas mutar en insectos superiores para usos propios en rituales, y de ello es que las moscas se caracterizan por ser absolutamente de todo color negro y con un hocico lleno de diminutos colmillos, y te pueden chupar
toda la sangre en cuestión de minutos. Mi abuelo en paz descanse nos contó que cuando estaba chavo en su pueblo, todos los jóvenes de la comunidad unieron fuerzas para intentar cazar o ya mínimo espantar a un extraño ser que se aparecía en el monte y estaba haciendo un montón de problemas tanto en la sierra como en los corrales. Mi abuelo dice que estuvo tan extraña la situación que hasta los mismos coyotes no se quedaban en la sierra y se iban al pueblo a expensas a ser cazados. Se bajaban a la vista de todos, pues pareciera que preferían enfrentarse a los humanos a estar cerca de este extraño animal, que en apariencia los chicos del pueblo lo veían como un jabalí, pero era tan grande como un toro. Digo que solo los jóvenes quisieron hacerle frente, porque por más extraño que parezca, solo los jóvenes podían verlo, así que los adultos, en su mayoría, jamás creyeron del todo que hubiera semejante ser por la zona, a pesar que cada día iban pasando cosas inexplicables en el pueblo y sus senderos. Todo esto empezó una vez que la gran mayoría de jóvenes de la comunidad se fueron de la mañana, después de misa, echaron una cabalgata a la sierra, y como era de costumbre, para cuando caía mediodía, se iban un ojito de agua pequeño, pero suficiente para que ellos se metieran a bañar y cepillar sus caballos, y ya descansados, echarse unos curados de caña con Pepsi, que era digamos la bebida de moda de aquellos ayeres. Uno de los chicos llevaba su guitarra siempre en la espalda, y ya todos tomados le empezaron a pedir baladas y corridos para pasarlo más ameno. Así se fueron las horas, cuando un cuate de mi abuelo se fue más allá de la loma para hacer del 2, pero el pobre ni siquiera pudo, porque apenas se disponía, se bajó el pantalón, notó que había una silueta de un ser pasando unos arbustos secos que estaban a unos metros. Pensando que sería algún cuate de la bola, trató de hacerle la broma y le aventó muchas piedras, y una de las que arrojó era lo suficientemente grande como para descalabrarlo, pero sabiendo que el amigo se quitaría, aventó una y luego otra, al grado que una le pegó a la silueta. Eso hizo que el ser se moviera para poderlo ver ahora sí bien. Era como un jabalí, pero era enorme. Los chavos los conocían, pero no era un animal propio de la región, así que pensaron que era un cerdo salvaje. El cuate trató de no hacer ruido y caminar para atrás sin darle la espalda, pero aquí es donde se pone todo extraño, pues este jabalí caminó también lento hacia él, y en su avance, a cada resoplar, crecía en volumen, al grado que después de avanzar unos cuantos metros, el jabalí era tan grande como un toro. Ya teniendo ese tamaño, podías verle la cara y el cuerpo completo, y él, al ser el primero en verlo a plena luz del día, pudo notar que tenía colmillos gigantes, que se le salían por el hocico, tanto arriba como abajo y por los costados. Sus ojos eran grandes y rojos, de manera brillosa, y del cuerpo salían unas espinas también rojizas y muy gruesas, como las puntas de la penca de un agave. Ya viendo a lo que se enfrentaba el cuate, se quedó quieto, pues por el susto las piernas ya no le respondieron, y gracias a Dios, otro joven que también tenía intenciones de ir al baño, se fue rumbo a la misma loma, y vio de lejitos toda la situación. Este segundo chavo actuó más despierto, y con valentía, antes de pegar gritos de ayuda, caminó lentamente hacia con su amigo y lo ayudó a avanzar pasito a pasito para atrás, pues él solo distinguía que algo similar a un toro que estaba enfrente de ellos podía lastimarlos con una buena embestida. Ya estando a buenos metros de distancia, el primer chavo ya pudo caminar por su cuenta, y a la cuenta de 3 corrieron rumbo al ojo de agua, ahora sí, pidiendo ayuda a todo pulmón. Fueron varios gritos, hasta por fin ser escuchados por los amigos. Eso era porque como todos ya estaban tomados y cantando a la par de la guitarra, no ponían atención a su alrededor, pero cuando al fin lo hicieron, fueron al llamado y notaron que detrás de los chicos venía un animal enorme. No era un toro, eso era claro, todos se dieron cuenta de ello, pero avanzaba con fuerza, y como un par de chicos llevaban rifles de copas para cazar conguitas en su viaje, mostraron su valentía, como la buena gente de la sierra, que ni se la pensaron en saber qué era. Simplemente tomaron los rifles y empezaron a soltar tiros, uno tras otro, pero ni siquiera el impacto en el cuerpo del ser o el sonido lograba asustar a tan horrible animal. En el caso de mi abuelo, corrió como pudo su caballo, y lo peor de todo es que lo hizo así encuerado, pues él seguía en el ojo de agua cuando empezó todo el relajo, que ni chance de ponerse ropa pudo. Entre que todos huyeron, dice mi abuelo que él notó que el animal era torpe al caminar, como si ser enorme fuera nuevo para el ser, pues él no podía ni caminar con ritmo, y en las minilomas brincaba senderos y se agitaba y se caía doblándose de las patas.
Por tener esos movimientos tan erráticos y junto a las caídas, fue que todos los chavos lograron subirse a sus respectivos caballos para escapar, y cuando llegaron al pueblo todos asustados contaron lo que pasó, pero nadie les creyó, pues como la mayoría estaban tomados, les decían cosas como que seguro el alcohol de caña de sus curados era del corriente. Ellos estuvieron aferrados a contar todo lo que pasó, y algunos señores dijeron que no estaba de más ir a echar ojo, y como se casa en la sierra, se fueron con sus perros, escopetas, caballos y simplemente un puño de sal, pues no hay mayor presión que la que te obliga a cazar con hambre, y no llevaban más que eso, la pura sal para condimentar lo que cazaran. Se fueron esa tarde-noche, y los días que estuvieron en la sierra no vieron nada más que muchos coyotes a simple vista, lo cual era raro, pues pareciera como si no les importara ser cazados. Los señores regresaron sin nada de pruebas, más que la actitud extraña de los coyotes, así que de nuevo empezaron las burlas hacia los chavos, así que ellos pensaron que así como se ponían de acuerdo para ir a echar trote a caballo, ¿por qué no planear e ir a cazar a ese horrible ser? Se fueron el mismo día de aquella vez por la zona, y no necesitaron esperar mucho tiempo, pues vieron rápido al ser, que apenas salió a mediodía, y lo encontraron ya de una manera mucho más diferente. Pareciera que ese animal estaba mudando de piel, pues tenía pedazos de pelaje encima de todo el cuerpo, y eran gruesos y grandes, pues estos pedazos se atoraban en las espinas como si fuera una armadura. Con valentía los que fueron, entre ellos mi abuelo, lo cazaron, como lo hacen los coyotes, dándoles vueltas y con tiros lejos, de buen calibre, y aunque le daban y le daban, el ser no caía. Pareciera que estos pedazos de pelaje no era una muda de piel, y era como un tipo de protección, porque aunque fue arduo el enfrentamiento, simplemente no ganaron. El ser, por más que le disparaban, no caía. Estaban a media batalla, y dice mi abuelo que en esa cacería no sabe qué pasó, pero él sintió simplemente cómo se desvaneció. Él despertó casi media hora después, al igual que los demás jóvenes que iban en la bola, y nadie sabía explicar qué pasó, pues todos despertaron en el suelo, quejándose de la caída de sus caballos. Sobre la pista del horrible ser no había ni siquiera señales de sus huellas, lo cual roza lo imposible, porque un animal de su peso y tamaño deja huellas profundas hasta en la terracería más suelta. Derrotados regresaron al pueblo, y por segunda ocasión fueron el centro de las burlas, pero eso cambió al amanecer del día siguiente, cuando los adultos en tradición salieron temprano, casi las 5 de la mañana, a darle de comer a sus animales y ordeñar a las vacas en el corral, y fue que vieron que todo el pueblo en los cederos estaba lleno de coyotes. Había docenas de ellos, y los había de todo tipo, machos, hembras, crías, y hasta se notaron un par de animales lastimados, pero estaban en el pueblo, regados por todos los lugares, como si una de dos estuvieran huyendo de algo, o estuvieran hipnotizados, pero la duda aquí sería quién hacía eso. Mi abuelo dice que un vecino muy querido y respetado de la comunidad le dijo a la gente que no hicieran nada mientras los coyotes no atacaran, y ahora creyendo que sí había algo extraño, les dijo a los chavos que dónde estaba el mentado ser de la sierra para ir a buscarlo, pues él creía que era el causante de las cosas extrañas que pasaban en el pueblo. Ahora sí, con más rifles gruesos y la bendición de Dios y todo el pueblo, se fue ese señor con dos jóvenes. Mi abuelo no fue con ellos aunque quería, pues sus padres no lo dejaron, y estaba bien porque él se quedó con su rifle en mano, vigilando la entrada de su corral, porque capaz que los coyotes que estaban por todo el pueblo se alocaban y hacían alguna barbaridad. Pasaron cerca de 6 horas, cuando de repente todos los coyotes empezaron a gruñir, y pensando lo peor, todo el pueblo se alistó para disparar. Pero lo bueno fue que no fue necesario. Todos los coyotes se fueron rumbo a la sierra en manada, sin voltear para atrás. Pensaron que lo peor ya había pasado. Nadie sabía qué esperar, pero cuando vieron llegar al vecino con los dos jóvenes a caballo, se supo que se había hecho lo correcto. El vecino cuenta que apenas llegaron a la loma, vieron que había dos extraños señores, ya grandes en edad, que no eran del pueblo, pues jamás los habían visto, y ellos con autoridad le dijeron al vecino que si quieren atrapar al demonio, él no podía avanzar, porque si él se asoma, el demonio no se va a asomar. Esto es pleito con los jóvenes. Medio les explicaron que algo han de haber hecho los chicos para hacer enojar a ese ser, al grado de quedarse aquí en esta sierra, aferrado en la zona, pero como habrán visto, ese ser es torpe y se cansa muy rápido por su tamaño. Les propone que los jóvenes solo lo cuquen con disparos, dándole vueltas en círculos, pues no le harán nada, pero al menos lo cansarán.
Estos señores apuestan que será tanta la fatiga del demonio que se cansará, y allí pueden darle el tiro de gracia, pero si no quieren hacerlo, ellos, o sea los señores, lo harán, pues lo vienen cazando desde Sinaloa hasta llegar aquí al norte de Jalisco. Esos señores parecían perfecto que estaban buscando, y tenían la apariencia de brujos, pues estaban llenos de collares y pulseras de todo cuerpo. El plan ya estaba hecho, y con valentía que les sobra a los jóvenes se la jugaron el todo por el todo, y así fue. Por medio de tiros y en círculos, lograron cansar a este horrible ser y lo desvanecieron de cansancio. Aunque ellos quisieron dar el tiro de gracia, el señor del pueblo, el vecino, dijo que no era necesario y solo vigilaron que en verdad los señores lo hicieran y se llevaran al mentado ser, jalándolo con sus caballos en unas mantas en el suelo. Según la criptozoología, la bestia de Gevaudan era un críptido devorador de hombres, semejante a un lobo o un jabalí largo, que pareciera que a voluntad podía formarse una armadura con su misma piel, a un nivel de rigidez que ni las balas podían traspasar. Se le considera su presencia similar a la de un arrebatador de vidas de forma serial, pues solo ataca de manera puntual a un cierto tipo de presa, como lo es en esta historia, narrada con anterioridad, pues el ser solo buscaba jóvenes de la comunidad que le hicieron frente. También se dice en el folclore francés que este ser puede hipnotizar a otros animales según sus necesidades, ya sea como lacayos de caza o bien como un sistema de defensa cuando es atacado. Tengo familia que es de Durango, pero no de la zona céntrica, es más al norte del estado, del lado de la sierra y el desierto, y aunque no me tocó vivir allí de tiempo completo, cada que iba de vacaciones me daba un pesar, porque no se podía hacer absolutamente nada. Para mí siendo niño era muy aburrido, pues todo era desierto o sierra, y ni siquiera podía perder el tiempo con los animales del corral de la familia, porque algo tenían los animales, que no sé, no me podían ver, ni las gallinas ni las chivas, porque apenas me echaban el ojo, me perseguían por todo el corral, queriéndome pegar de topazos o picotear, cosa que a la fecha nunca supimos por qué era su pleito casado hacia mí. Cuando tenía 6 años estábamos de vacaciones en la zona, y mis abuelos dijeron que habían llegado unos gringos al pueblo. Era pegado a la sierra, y a ciencia cierta no sabían de bien a bien qué es lo que hacían ellos, pues siempre se quedaron con la idea que eran topógrafos o algo similar, pues ponían sus tripiés con mirillas y con hilaza marcaban cuadrantes. Eran 3 señores que rondaban los 45-50 años y un chavo en sus 20s que lo usaban como chalán para mover cosas pesadas. Ellos estaban quedando en una finca de un vecino y mis abuelos, por medio de un trato, les hacían de comer 3 veces al día y les lavaban la ropa, y quizás, como había dinero de por medio, no veían tan mal que estuvieran haciendo sus investigaciones. Una tarde, de chismoso, me arrimé a ellos para ver qué tanto hacían, y hasta eso no les incomodó que estuviera yo ahí de mirón. Pasan los días, y yo con tal de sentirme ocupado, hasta me puse según eso a ayudarles. Ellos me mandaban por café a la casa y cosas así simples. Ellos hablaban más o menos español, pero jamás entre ellos, solo lo hacían conmigo o con alguno del pueblo cuando necesitaban ayuda, como remojar la tierra para que el polvo no se levante y poder ver bien las mirillas de sus aparatos. Así fueron 3 días, cuando una tarde estábamos en sus trabajos y de repente uno de los señores empezó a gritar y a apuntar hacia cierto sector. Como pudieron fueron todos para empezar a dar de golpes con una pica, tratando de soltar la tierra de la zona, y fue tanta la energía que le pusieron que después de estar unos 30 minutos sin parar, uno de los señores le dio un golpe de calor y se acabó desmayando por el cansancio. Lo llevamos al terreno a donde se quedaban y yo ayudé a jalarlo en el caballo, vigilando que no se cayera de la lona que lo arrastraba. Yo me sentía parte del equipo de búsqueda, sin saber qué era lo que buscaba, pero al fin pude ver qué era. Al día siguiente, en lugar de solo ponernos a trabajar mediodía, lo hicimos hasta la noche. Mi abuelo fue a ayudar, porque ya viendo que los gringos pagaban buen dinero solo por estar cerca de ellos, hasta pareciera que todos en la familia ya queríamos ser parte del equipo. Estábamos acampando, por así decirlo, y ya mi abuelo fue que les preguntó qué era lo que tanto buscaban, y le explicaron que ellos creen que en esa zona hay un tipo de animal que tiene miles de años viviendo debajo de la tierra. Duermen tanto que la tierra, erosión y cambios geográficos pasan por encima de ellos, pero su gente ha visto las señales de que aquí hay al menos 4 de esos seres. Ellos afirman que son similares a lo que nosotros conocemos como un gusano de cigarra, pero que estos miden y pesan lo mismo que un hombre adulto mayor.
Ellos por las mirillas han notado que medio logran ver cómo se asoma, algo similar a unas tipo antenas, pero creen que como el suelo está muy seco y árido, no los deja avanzar a la superficie, y ya es por eso que ellos tratan de arrimarse y picar la zona para intentar sacarlos. Mi abuelo les preguntó lo obvio, y era cómo fue que se enteraron de su existencia, o por qué dan por hecho que existen si nunca los han visto. Yo me quedé muy atento al chisme y me arrimé a ver qué decían, y ellos mostraron libros con dibujos, donde tenían bocetos de cómo son, y al parecer el único precedente que tienen es que cuando metieron las vías de tren de vapor por la zona, en una escarbada que dieron por el lugar, quizás la vibración del paso de la maquinaria despertó a alguno de esos seres, y con la arena suelta logró salir uno. La bronca fue que los trabajadores, que en su mayoría era gente de pueblo, digamos muy ignorante, pensaron que eso seguramente era un demonio, y pues no les quedó de otra que darle a puro fin a puro machete. Imagínense cómo nos pusimos mi abuelo y yo al escuchar tan tremenda historia, pues eso pasó a principios de los 80s, y recuerdo que en la comunidad aún se creía ciegamente en cosas como la existencia de la Llorona, el Charro Negro, e incluso decíamos que esa zona era tierra de nahuales. Como en esas épocas un vecino de mi abuelo le desaparecieron 2 chivas sin dejar rastro, hasta pensamos que seguramente fueron esos gusanos gigantes, pero eso ya era pura especulación nuestra. Aquí es donde ahora, siendo adulto, me doy cuenta que como es el mexicano, que se abre camino y encuentra modo de hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere, pues aunque los gringos se veían que era gente muy inteligente y estudiada, no tenían mucha imaginación que digamos para hacer las cosas como trabajos simples. Mi abuelo les hacía preguntas como por qué no intentar diferentes tipos de vibración, porque si según la historia estos gusanos gigantes salieron con la vibración del tren, estas se mueven con el avance de sus ruedas, por ende es un movimiento cíclico, y como todo buen mexicano, intentamos con algo tan simple como un trompo de madera de guayaba que mi abuelo usaba cuando era niño y a veces me prestaba. Los gringos veían a mi abuelo como si fuera Einstein por esa teoría y ya le dijeron por dónde hacer el intento, y ahí mero ves a mi abuelo que se puso a girar su trompo con punta de clavo una y otra vez casi durante 1 hora. No salió nada del suelo, pero mi abuelo afirma que en verdad sintió que debajo de él se movía algo pesado, pues sentía que la tierra vibraba. Al día siguiente allí nos tienes, a mi abuelo y a mí, con nuestros trompos jugando en la zona, cuando solo sentí como mi abuelo me dio un tirón en la camiseta, casi aventándome, y me dijo que me pelara a donde estuviera la tienda de los gringos. Admito que me asusté por la sorpresa y me fui corriendo para allá sin mirar atrás. Mi abuelo también se vino, pero manteniendo distancia, y se los juro por Dios que vimos salir un gusano enorme del suelo. No te puedo decir cuánto medía, pues solo se asomó una parte, pero la parte que salió era tan gruesa como un tambo de metal. Como era de día pudimos ver claro su color rojizo, que era como café oscuro y rojo, y era de verdad enorme. La punta, lo que responde a su cabeza, era similar en verdad a las larvas, a las que nosotros conocemos como maduras de cigarra. Los gringos tomaron fotos con sus cámaras, y entre que tratamos que saliera más a la superficie ese ser, mi abuelo dijo que un animal que duerme décadas solo puede seguir por 2 cosas, que son hambre o mucha hambre, y sin saber qué aventarles, mi abuelo se regresó como de rayo a la casa, y se trajo una gallina ponedora del corral. Ahora de grande me parece una imprudencia por parte de él, pero él, muy quitado de la pena, me dice que avance, no tan cerca del enorme animal del suelo, y soltó la gallina para que ésta me persiguiera. La mendiga gallina se me dejó ir como siempre solían hacerlo. Yo en ese momento quizás no dimensionaba lo peligroso y extraño de la situación, pero les digo que como yo me sentía parte de la investigación, allí me tienes corriendo como loco, tratando que la gallina se acerque al gusano. La gallina me persiguió unos momentos, pero se cansó, quizás resintiendo el pellejo de sus patas en lo caliente del suelo, y mejor se puso a merodear la zona levantando las patas. Se acercó demasiado a este ser y picoteó piedras a un costado, pero el gusano gigante no le hizo nada, y así estuvo buen tiempo, hasta que todos los presentes empezamos a percibir un olor muy desagradable, similar a carne podrida, y eso hizo que los adultos no tomaran más cartas en el asunto, hasta que el animal simplemente se metió a la tierra, para ya jamás volver a verlo. Regresamos todos al terreno, donde ellos se quedaban, y hablamos durante horas de qué podría ser ese horrible animal. Quizás le estábamos buscando 3 pies al gato, y solo era un gusano gigante, que en papel suena increíble el descubrirlo, pero les digo que en ese pueblo había historias de gente que afirmaba que habían atrapado nahuales, o incluso demonios en sus corrales, así que digamos que éramos muy ignorantes, lo que responde a ciencia, pero muy conocedores de lo paranormal.
así que nos dijeran que había un gusano gigante como un toro, no se nos hacía tan extraño, pues pensamos que todo eso son cosas del diablo. Después de ese trabajo, estuvimos como quien dice de planta, como empleado de los gringos, haciendo de todo e intentando de todo también. No solo como el trompo que hacía vibrar la tierra, también intentamos como arrastrar cadenas de acero pesadas de forma uniforme durante horas de manera cíclica. Soltamos muchas gallinas para que el caminar y los picoteos hicieran algo de vibración, pero no se dio nada de lo esperado. Cuando el verano se puso mucho más fuerte, los gringos se fueron y prometieron volver para el siguiente año, pero ya no lo hicieron. Los que sí lo hicieron fueron otro equipo más grande de gringos, y estos se pusieron a revisar la misma zona, pero esta vez no dejaron que nadie se acercara a varios metros. Mi abuelo y yo les dijimos que nosotros sabemos lo que pasó, que de hecho ayudamos a las primeras personas que llegaron, pero ellos no nos quedaban allí. Estuvieron cerca una semana entera, y así como llegaron se fueron. No supimos si hubo algo encontrado, pero seguramente sí, porque encontramos hoyos enormes en el suelo por la zona. Y en los últimos días, ese equipo estuvo como loco, comprando a sobreprecio chivas de los corrales de los vecinos de la zona. Mi abuelo y yo siempre pensamos que usaban las chivas como carnada o algo similar. El tiempo pasó, y recuerdo que una vez mi abuelo dijo que esos seres a lo mejor se alimentaban de la misma tierra, como lo hacen los árboles, y no salían a comer como pensábamos, solo salían para entender o sentir qué había pasado en la superficie, después de estar cientos de años dormidos bajo tierra. Yo a la fecha me sigo quedando con esa hipótesis. En el mundo de la criptozoología se identifica la leyenda del gusano gigante de Mongolia como un personaje de ciencia ficción, pero ha habido numerosos casos como este que se encuentran y apoyan la teoría de que existen en realidad. Fue visto por primera vez a principios del siglo XVIII en el desierto de Gobi, en el sureste asiático. Es un gusano gigante y venenoso que vive debajo de la tierra árida, y sus dimensiones son de un grosor de 1 metro de diámetro y tan largo como una anaconda de 3 a 8 metros. En el folclore de Mongolia se dice que es un ser pensante, mostrando inteligencia, y a manera de defensa, este puede arrojar veneno, similar a una serpiente, e incluso descargas eléctricas, como si fuera una anguila. A mediados de los 80 nos llevamos el susto de nuestras vidas, pero también tremendo asombro por cómo se dieron las cosas, cuando en unas vacaciones se nos perdió un chamaco durante varias horas en el pueblo de donde mi familia es originaria. Y aunque suena extraño que alguien se pierda en una comunidad tan pequeña, lo raro fueron las circunstancias de cómo lo encontraron. A la fecha, yo ya tengo décadas casado. Tenemos 3 hijos, 2 son míos, y el primero, el más grande, fue de otra relación que tuvo mi esposa, y aunque lo quiero tan bien como si fuera mío, a él nunca le hizo falta su papá biológico, porque siempre ha estado presente, y más por lo complicado de su situación, ya que él tiene parálisis cerebral parcial. Dentro de esa condición tiene otro perfil muy marcado, y es el trastorno explosivo intermitente, el cual no pasa mucho, pero cuando se enoja este chamaco, se frustra o actúa de manera tan enérgica y con mucha violencia. Pues resulta que los abuelos de mi señora tuvieron sus bodas de oro, y como fue una fiesta donde tiraron la casa por la ventana, fuimos toda la familia a esta comunidad, que es en la zona de Durango, rumbo a Guanaceví, que tengo entendido es la zona más fría de todo el país. Hay rancherías en la sierra que llegan hasta los menos 20 grados centígrados, y en el pueblo de donde es la familia de mi señora estábamos, recuerdo, menos 10 grados cuando caía la noche. Nosotros vivimos en Guadalajara, así que imagínense cómo sufrimos el clima helado, porque aquí es calientito. El hijo de mi señora, que se llama Fernando, yo todo el trayecto lo vi muy inquieto, y le dije a mi esposa que le diera sus calmantes, el medicamento que toma, pero ella dijo que no, que solo está así por el frío, pero apenas lleguemos a la casa y cenemos algo calientito se le va a pasar, ella lo puede asegurar. Al llegar al pueblo, el frío era tan intenso que hasta te dolían los labios, pero nuestros demás hijos estaban sorprendidos, más que nada por los corrales de la familia, que ahí los veías jugando con las chivas, gallinas y una camada de perritos que recién habían parido. Al menos ese día vi a Fernando muy inquieto, y era porque seguramente al estar lleno de chamarras, bufandas, guantes y gorro, quizás no se sentía cómodo y eso lo estaba estresando, y yo presentía que pronto le daría un ataque, de esos violentos que solían darle. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi suegro contaba que a ver cómo nos va en la fiesta,
pues ya prepararon 3 chanchos pesados y media res para la comida, que a ver si nos sobra, porque la gente anda muy inquieta por el frío, y más por la creencia de un supuesto animal, ser o demonio, que merodea en lo tupido de los árboles de la sierra, que ya ha dejado a varios animales sin vida, pero no es que se los coma o lastime, simplemente aparecen sin vida, como si alguien los hubiera asfixiado o quebrado el cuello. Han sido muchas rías de las grandes, venados y hasta un par de osos pequeños que se dan por la zona, que no son de los grandes, pero para que un animal les quite la vida, el otro sin duda debe ser enorme. Aparecían, repito, sin ninguna herida, pero apestaban horrible, como a carne podrida al sol, y cuando los animales aparecieron y los revisaban para ver si el olor venía desde adentro del cuerpo, no era así. Era más bien el olor horrible impregnado en su pelaje. Yo más usted sabiendo que algo así se aparecía en la zona, y más que no les importara, tanto porque la fiesta se iba a hacer sí o sí. Pues se hace la tarde y nos bañamos con agua hirviendo porque el frío estaba horrible y nos fuimos para la misa especial y de allí ayudar a acomodar todo el terreno para la fiesta de los abuelos. Como buenos mexicanos, a la gorra ni quien la corra, porque todo el pueblo estaba en la fiesta y empezaron a disfrutar con buena comida, alcohol y música sierreña. Fernando andaba muy inquieto, que ni la comida lo calmaba, cosa que eso ya era raro, así que un tío de mi señora le dio unos binoculares para que se entretuviera viendo la zona. Como esa área elevada podía ver las lomas por todos lados. Eso lo entretuvo bastante, con uno de los primillos que se le juntó, que también estaba con él. Nosotros estábamos en la fiesta, pasándolo bien, cuando este primillo que estaba con Fernando bajó llorando, diciendo que él le pegó en un arranque de coraje, porque no se querían compartir entre los dos los binoculares, para supuestamente ver algo interesante en el monte. Mientras mi esposa buscaba a Fernando, yo calmaba al primo y él nos contaba que estaban viendo la arbolada porque había un venado enorme. Hasta eso Fernando le compartía por tiempos los binoculares, cuando de la nada vieron que de los árboles bajando hubo un chango enorme que agarró al venado por el cuello y empezó a tocar el pelaje, como haciéndole cariños. Cuando Fernando vio eso se emocionó tanto que ya no quiso soltar los binoculares, y entre que se peleaban por los turnos, el primillo se lo jaló con fuerza, pero como él tenía montada una correa en el cuello, esto empezó a pellizcarle la piel con los broches, y con el dolor, enojado Fernando empezó a gritar y soltar de manotazos. Entre esos manotazos le pegó al primo en la cara, y ya fue que él bajó llorando con un ojo morado. Por más que buscamos a Fernando en la fiesta no dimos con él, y como ya estaba oscureciendo y arreciando el frío, me entró el apuro de que se ha ido al bosque, más que con su pura chamarra, y no nos quedó de otra que dar aviso a los presentes de la fiesta de que nos ayudaran a buscarlo. Hasta eso la gente de la comunidad muy leña nos ayudaron, pero empezaron los sustos cuando a las faldas del monte donde arranca la arbolada aparecieron 2 venados enormes, seguramente los que decía el primillo que vieron con binoculares. Estaban todos aguados sin vida, mas no se veían lastimados, y yo ya estaba pensando lo peor de Fernando. Tanto era el miedo que ya estaba haciendo un frío brutal y a mí se me olvidó abrigarme bien y ya andaba con la pura chamarrita ligera. Nos dividimos entre 2 senderos pues no llevábamos tantas lámparas para buscar. Salimos varios mientras la fiesta se quedaba en pausa, por así decirlo, dejando el borlote de lado y todos se pusieron a rezar, esperando encontrar sano y salvo a Fernando. A las horas de búsqueda empezamos a escuchar gritos de otro grupo, y cuando nos encontramos, vemos que llevan cargando a Fernando en brazos, con un montón de chamarras encima. Yo ni me molesté en saber qué pasó, solo quería llevarlo con su mamá para que ella se calmara, pues estaba a nada de un colapso nervioso. Me acerco a Fernando y olía horrible, tan fuerte era el olor que te lloraban los ojos con solo estar cerca. Y quizás, porque con el susto se me hizo un agujero en la boca del estómago, no vomité, sino el puro olor me hubiera hecho regresar todo lo que había comido y tomado de la fiesta. El tío de mi esposa llegó a la fiesta para dar aviso que nuestro hijo ya apareció, y al contar de su condición, la gente se quedó con simplemente la idea de que fue un desplante y mejor siguieron con la fiesta. Ya en la casa con mi esposa y yo le preguntamos al primo y vecino del rancho, que fueron los que lo encontraron, y nos dice que gracias a Dios el niño está con vida. Lo encontraron de pura suerte, avanzando entre los árboles, cuando vieron una sombra de algo que se movía por la zona, y pensando que podría ser él, se fueron siguiendo de la pista. Cuando este ser salió a un despobladito de árboles, ellos juran que vieron un chango con las manos largas y uñas enormes, como si fuera estos perezosos, pero este medía más de 2 metros y estaba muy encorvado.
Ellos no tenían con qué defenderse más que un par de machetes, pero como estaban tomados y exaltados por la situación, con valentía se fueron tras él, y aunque este ser era de un tamaño enorme, se movía de manera muy ágil, tanto hasta que si él quería, podía perder a la gente que lo perseguía. Pero ellos cuentan que este ser se rascaba la panza, donde tenía como piel expuesta, para después tallar su mano en los árboles, como dejando un camino de olor, el cual era horrible, pues olía carne podrida. Pero fue así que pudieron seguirlo, manteniendo la pista, hasta que llegaron loma arriba, y ya vieron a Fernando temblando de frío, mientras abrazaba a un venado ya grande sin vida. Ambos apestaban al mismo olor horrible que dejaba este ser en los árboles. Fernando tenía 14 años en esa época, pero en volumen era enorme. Pesaba demasiado para su edad, ya que mi esposa, desde niño, le tuvo esta mala costumbre, que cuando él se enojaba para que no tuviera un desplante o un ataque, le daba de comer botanas y así entretenerlo. Y como el chaval no hace nada de ejercicio más que ver la tele y jugar con los legos, pues sí está gordo el condenado. Aparte, sumándole lo alto que está por su edad, quienes lo encontraron llegaron muy cansados por la cargada, pues Fernando no se podía mover por lo entumido que se encontraba por el frío. Teníamos muchas dudas de lo que pasó, pero pues así nos quedamos porque Fernando no habla, y aunque tratamos de que nos explicara, él solo hacía sonidos con la boca, como tratando de explicar lo que vivió, pero sin darse a entender. Al día siguiente, mientras toda la familia bajaba la cruda de la fiesta, estaban echando caldos en la sala, y nos contaban que Fernando seguramente salió bravo para defenderse, porque si es verdad que ese horrible ser los guió a él, es porque tuvieron un encuentro, y no sé, quizás Fernando quiso defender al venado, porque se emocionaba mucho al verlos. Yo siempre pensé que ese enorme ser no era malo, y que no es que le quite la vida a los animales por gusto, quizás solo es muy fuerte y torpe, y tratando de jugar con ellos los asfixia, como cuando los niños grandes juegan con gatitos y les acaban quitándole la vida por ser bruscos. Ahora Fernando es un adulto, casi de 45 años. Le fascina ir al zoológico de Guadalajara, y cuando ve los animales, pero sobre todo a los venados y los changos, se pone muy exaltado y nos trata de contar algo muy emocionado. Pero ahora sí, que solo en su inocencia, solo Dios sabrá qué fue lo que vivió aquel día, porque al ver esos animales pareciera que recordaba toda su aventura que tuvo en Durango con ese horrible ser. En el mundo de la criptozoología se cree la existencia del mapinguari, una especie de perezoso gigante que vive en la profundidad de ecosistemas de difícil acceso como selvas o bosques tupidos. Según los relatos, esta bestia mide más de 2 metros de altura, tiene pelo enmarañado y desprende un olor espantoso. Sin embargo, lo más representativo y aterrador del mapinguari es su vientre, que sobresale una boca abierta, lista para devorar a quien se le cruza al frente. Es una bestia que suele ser más agresiva con las personas, que maltratan el medio ambiente, como en varios casos de encuentros en la selva amazónica. Por lo tanto, el mapinguari también se le considera como una especie de guardián dentro de la naturaleza. Mi abuelo nos cuenta que cuando se vino de su pueblo a buscar trabajo a la ciudad, después de varios meses de chambitas, acabó trabajando de manera formal como personal de limpieza en una bodega a las orillas de la ciudad. Eso fue a finales de los 80s y apenas estaba llenando de núcleos empresariales a las afueras de Guadalajara, al sur de la ciudad. Como recién habían metido la línea de tren ligero, ya la gente se movía las chambas de este otro lado del lugar. Ese trabajo era muy extraño, pues lo que hacían era recibir toda la sobra y merma de las carnicerías o rastros, ya sean de la ciudad o rancherías, y con todo eso desperdicio lo metían en unas procesadoras para hacer comida para los pescados de criadero. El trabajo era horrible por lo insalubre y apestoso, pero se le pagaba muy bien a mi abuelo como limpieza, y esperando posiblemente la oportunidad de un trabajo mejor dentro de la empresa. Una mañana llegó el trabajo muy temprano, y por más que tocó la puerta, el velador jamás le abrió, y para cuando se llenó de empleados, todos queriendo entrar, decidieron convencer a uno para que brincara y ver qué pasaba. Ya fue que se dieron cuenta que el velador, que era un señor de unos 50 años, estaba muy escondido en la caseta, encerrado, y no le quería abrir a nadie. La cerradura estaba toda tallada, como de esas veces que tratas de abrirlo con un fierro en lugar de la llave. No fue hasta que llegó el encargado, y al ver la situación, dio luz verde de tirar la puerta por la fuerza. Cuando al fin lograron sacar al velador para que les contara qué pasó,
De lo poco que pudo hablar fue que vio al diablo detrás del patio de la bodega. Él dice que era de madrugada, cuando estaba escuchando más ruido de lo normal en el patio de maniobras, donde tiran el desperdicio, que por lo general suele estar lleno de ratas de campo, porque atrás de la bodega del trabajo hay un famoso cerro en Guadalajara, que en esas épocas no estaba habitado aún. El velador explica que al asomarse con su linterna y un ladrillo para aventarlo y espantar a los animales, vio un extraño ser que afirma era el diablo, porque de lo poco que lo distinguió era que tenía una postura de humano, pero tenía piernas de gallo. Para los que no son de México, aquí en el país se tiene la creencia popular que una representación del diablo es así, con patas de gallo o de chivo. Quizás como todo fue muy rápido no le agarró por completo la forma, pero así de rápido te puede decir que era un gallo enorme, como de 2 metros y con la cabeza tan grande que podía comerse una rata grande de un solo bocado. Los empleados le hacían preguntas de todo tipo, como que si vio al ser comer ratas, cómo era su cara, o con qué manos agarraba las ratas, pues si era un gallo, entonces tenía alas en lugar de brazos. El velador, tartamudeando, explicaba que no sabe cómo darse a entender, pero de que algo similar a un gallo con forma de humano, eso es lo que cree que vio. El velador se asustó tanto que ni tuvo el valor para aventar el ladrillo, y mejor fue que se regresó corriendo a su caseta, y detrás de él escuchó el crujir de las uñas o de las patas de este ser que lo perseguía, pero él no volteó para atrás y se encerró en la caseta para después ponerse a llorar y rezar pidiéndole a Dios que todo esto sea una pesadilla. Eso explicaba por qué la cerradura estaba tan tallada, y entre risas decían que el gallo humano seguro picoteó todo ese lugar. Esa tarde, cuando estaba por acabar el turno, mi abuelo empezó de preguntón sobre qué pasará con el velador, con la firme intención de que si él ya no quería trabajar, él tomaba su puesto, y hasta de paso podía hacer el aseo más a fondo por las noches. Es verdad, el señor velador renunció ese mismo día, que mi abuelo se le acomodó todo para hacerse del puesto. Aunque varios empleados le echaban carrilla a mi abuelo que no se le vaya a aparecer el gallo gigante, él les decía de broma que si se le aparece, se lo va a echar en consomé, pues todo el tiempo él creyó que lo que vivió el velador era mentira, pues como ese señor tiene una apariencia muy delgada y con los ojos y pómulos muy saltones, mi abuelo creía que seguro estaba bien trabado por la loquera, y todo lo que se imaginó simplemente fue un mal viaje. Mi abuelo empezó la semana a trabajar y todo fue muy normal, solo por una cosa. Estaban aplanando un terreno que estaba cerca a la bodega, y el ruido y las vibraciones estaban sacando mucho animal de sus madrigueras, y estas, buscando dónde comer y descansar, se estaban atiborrando en la parte de atrás de la bodega. Mi abuelo decía que en los contenedores se veían centenares de ratas, y no solo eso, también tlacuaches, y en una ocasión hasta vio un par de gatos salvajes. Total que llega diciembre, y mi abuelo le dijeron que tenía que quedarse el 24 en la noche, porque ya habían escuchado varios casos de que se brincaban a robar en las bodegas, y como ya habían dejado camionetas de valor, era para echarles un ojo. Como él vivía solo en Guadalajara, a él le daba igual estar o no, pues en su casa nadie lo esperaba, y como entretenimiento se compró una bolsa de barrenos para aventarlos a las ratas y entretenerse un rato, y de paso espantar a tanto animal. Esa noche estaba en eso, cuando aventó un barreno grande, y una rata que estaba grande en volumen empezó a morderla, y ándale que al tronar le alcanzó a caer pedacera a mi abuelo encima, en su ropa. Con tremendo asco se fue rápido a la caseta, que tenía un pequeño baño con lavamanos para asearse. Caminando de regreso por todo el patio de maniobras, fue cuando escuchó un fuerte aleteo que se plantó después en el suelo, a pocos metros de él. También escuchó el sonido de estas garras que rasgaban el suelo, como los que había dicho el primer velador. Mi abuelo no va a negar que se murió de miedo, pero él tranquilo, siguió caminando sin prisa, y con el encendedor y más barrenos en la mano, prendió uno, esperando que si este se acercaba, se lo iba a aventar. Pues ándale que se lo aventó, y mi abuelo jura que escuchó un ruido similar al graznido como de un chancho o un tlacuache enojado. Ahora sí, cuando tronó el barreno, corrió la desprevenida y se escondió en la caseta, y como las pocas lámparas del patio de maniobras seguían prendidas, ahora sí pudo ver claro este ser, y pues sí era bastante diferente de lo que dijo el primer velador. Era un ser alto, de más de 2 metros, y sí tenía como alas con plumaje. Sus piernas también eran como de gallo, pero la cabeza, esa sí era más extraña. No era como de un ave, pues no tenía pico. Era más bien como de un grillo o de un mayate, como si fuera más un insecto que otra cosa. El ser se movía detrás de las camionetas, pero después simplemente ya no lo vio. Mi abuelo estaba contra la espalda y la pared,
porque desde aquel primer incidente con el otro velador pusieron una línea de teléfono para cualquier inconveniente, pero si le hablaban a la patrulla y esta llegaba, se darían cuenta que esa bodega no tiene permisos de nada, y si llegaban policías lángaros, seguramente había bronca. Sin saber qué hacer, esperó como 30 minutos, mirando por la ventana, también si se aparecía este ser, hasta que al fin escuchó el golpeteo del portón de metal, y al ver en el suelo las luces rojas y azules de la policía, eso medio le dio calma para poder salir de la caseta y abrirles la puerta. Ellos le dicen que hay un reporte de que hay un sujeto extraño arriba de la caseta donde mi abuelo estaba encerrado, huyendo de este horrible ser. Al parecer, frente a su bodega había otra persona en la misma situación. También era un señor velador, que al escuchar los cohetes que aventaba mi abuelo, se asomó por su ventana, y aunque no vio nada al principio, se asustó cuando alguien dio un brinco y llegó a la azotea de la caseta y se quedó allí parado durante buen rato. Era un ser enorme, alto y pesado. Él no se la pensó y llamó a la patrulla. Y qué bueno, porque ya con eso fue que mi abuelo les dijo que se pasaran y ya les contó lo que vivió. Les contó sobre las ratas que se acumulan en el desperdicio, la experiencia que tuvo el otro velador y lo que él acaba de vivir con este posible ser que parece hombre pájaro. Los policías le dieron del avión y le dijeron que darán sus rondines por el lugar y que mandarían a una unidad temprano por la mañana para poder meter un reporte de allanamiento, pero eso jamás pasó. Al día siguiente, ya siendo 25 de diciembre, el turno pasó y empezó a oler muy feo en la entrada, como a carne podrida o algo similar. Sin saber de dónde venía el aroma, se puso a revisar por toda la entrada, y cuando al fin tomó la escalera y se subió a la azotea de la caseta, vio que había docenas de ratas sin vida y a medio comer. Pues con el sol de la mañana empezaron a descomponerse y de allí el olor que no lo dejaba en paz. Cuando llegó la noche del 25, mi abuelo con mucho miedo se encerró en la caseta y atrancó la puerta con maderos. Trató de descansar con un machete en mano y gracias a Dios no pasó a mayores, pero para el 26 todo se fue al demonio, pues los policías chivatearon la condición de la bodega y el mero 26 en la tarde llegaron unos supuestos auditores para hacerla de jamón con los permisos. Era obvio que iban por mordida, pues qué gente del gobierno trabaja en esas fechas, pero era imposible, no iban a darle dinero, la empresa apenas daba de comer a sus trabajadores, y aparte el dueño era un ranchero de esos enojones, pues los mandó a volar, y para el mero 27 cerraron por completo la bodega, corriendo a todos de sus empleos. Le echaron la culpa a mi abuelo, pero pues él qué podía hacer. Lo que restó del año mi abuelo regresó a su pueblo, pero volvió a intentar eso de trabajar en la ciudad, cuando un primo lo jaló como chalán de trailero, y eso es lo que ha hecho desde entonces. Mi abuelo ahora maneja un tráiler, y ha visto muchas cosas en la carretera, ya sea en los tramos libres o por la sierra, o incluso hasta el aire. Él dice que ha visto esferas de luz o cilindros de metal que se le emparejan y lo siguen a la misma velocidad y por el mismo trayecto que toma, pero por lejos. Lo más extraño que vio, o mejor dicho vivió, fue ver a ese hombre pájaro que parecía polilla y tuvo firmes intenciones de hacerle daño, por al parecer espantarle su comida con petardos. Según la criptozoología, hay un ser llamado Mothman en inglés, o en español el hombre polilla, de un aspecto humanoide, con más de 2 metros de altura y con un pelaje oscuro en las piernas, y alas llenas de plumaje de color negro y abundante. Quienes afirman su existencia comentan que su cabeza es poco definida, pues tiene retratos hablados similares al de las polillas o al de los búhos. Sus piernas son similares a las de las aves de caza, y sus garras son pronunciadas, tan grandes y filosas que pueden destrozar ramas de árboles con el mínimo esfuerzo, o incluso llevar cargando ganado mediano, como chivas o chanchos, aunque se desconoce si esto es para su ingesta. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta, y aquí también se las contaremos. Sigue nuestra nueva cuenta, México Embriagable, y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay videos en la cuenta, allá te vemos.